Listo. Bueno, les cuento entonces que estamos haciendo la grabación de este CIPAS. Estamos en el CIPAS de primera matrícula de la unidad 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Básicamente en este CIPAS lo que vamos a hacer es trabajar de manera dinámica todo lo relacionado con la temática de la tarea 3, que es cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Razonamiento, tipos de razonamiento, inductivo, deductivo. Y vamos a mirar en primer lugar este videito que está acá. Espérenme a ver si me abre. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Gladys llegó por ahí también. Buenos días, Gladys, ¿cómo está? Bueno, Ok. Ahora sí, entonces, ¿me confirman, por favor, si escuchan el video? Si lo ven y lo escuchan. sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Confírmenme, por favor, para reproducirles. Va. Esto va a ser como una parte introductoria. Veamos si escuchamos y ya les cuento. Bueno, vamos a dejar un poquitico por allá y vamos a, ese video es un poquito extenso, prácticamente cuando hablamos de cuantificadores, esta tarea 3 es muy chévere porque realmente vamos a ver qué aplica a nuestra vida diaria. En lo que nosotros hablamos comúnmente, todo el tiempo estamos diciendo, eh, todas las personas están en la reunión o algunas personas entregaron la tarea, algunos estudiantes colaboran en el grupo. Siempre estamos utilizando esos cuantificadores y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? Ya lo hacemos como de manera natural. Entonces, eso es lo que vemos en este tema específico de cuantificadores. Esta tarea 3 les decía, no es como tan, no es tan matemática, matemática. Realmente aquí le vamos a poner mucha lógica, vamos a hacer mucho análisis. Entonces, eso hace esta tarea un poquito diferente y como mucho más aplicada, como mucho más práctica. ¿Listo? El objetivo general es aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, de proposiciones categóricas, ya vamos a ver qué es eso, razonamiento cuantitativo y razonamientos deductivos e inductivos, que también es algo que hacemos constantemente en nuestra vida diaria. Vamos a identificar las características de los cuantificadores y sus clases. Vamos a reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en la vida profesional, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación, y vamos a realizar un taller evaluativo. Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, ¿me cuentan si están viendo esta presentación, por favor?
¿Tenemos la presentación en pantalla? Sí, señora. Ok, bueno, cuando hablamos de clases de cuantificadores, y esto específicamente lo van a utilizar en el ejercicio 1, ¿cierto? Hacemos referencia a dos grupos que tenemos de cuantificadores. Tenemos un cuantificador que llamamos universal y tenemos un cuantificador que llamamos existencial o particular. El universal hace referencia a que todos o ninguno por completo, o es todo o es ninguno de los elementos de un conjunto determinado tienen la característica indicada en el predicado de esa proposición. Mientras que cuando hablamos del cuantificador existencial o particular, se hace referencia, o digamos que estamos hablando de que algunos elementos van a tener la característica indicada en el predicado de la proposición. Tenemos dos, digamos que simbologías diferentes para representar los cuantificadores, tanto universal, como particular o existencial. En el cuantificador existencial utilizamos este símbolo que es una A mayúscula invertida que significa para todo. Mientras que en el existencial o particular utilizamos esta E mayúscula invertida que significa que existe al menos uno. Entonces, en el caso del cuantificador universal vamos a utilizar para todo X que pertenece a U. Significa que para todo elemento de mi conjunto que pertenece a ese universal, se cumple que P de X. Esta es la característica que van a cumplir o todos o ninguno de los elementos. Entonces aquí les coloco, significa para todo X se cumple P de X. Esto es muy importante porque es la forma como ustedes van a representar simbólicamente ese cuantificador universal, que es el primer punto de la tarea que tenemos o que estamos desarrollando ahorita. Y tenemos los cuantificadores existenciales. Yo les decía que se hace referencia a que algunos elementos tienen una característica determinada, ¿cierto? Les decía que el símbolo es esta E mayúscula invertida, que significa existe al menos un X, ¿cierto? ¿Qué significa entonces esta simbología que tenemos aquí? Que existe al menos un X, esta E invertida y la X, que pertenece como tal a mi conjunto, pertenece como tal, en este caso el conjunto es A, ¿cierto? Que cumple P de X. Esta P de X, tanto acá como acá, es la característica que cumplen todos. ¿Cuál puede ser esa característica? Entregar la tarea, por ejemplo, como dice ahí, característica indicada en el predicado de la proposición. Puede ser entregar una tarea, asistir a la reunión, ¿qué otra cosa? Hacer ejercicio. Podemos decir, ningún estudiante hace ejercicio. Entonces, este sería aquí el P de X, ¿cierto? Es ese predicado. Vamos a mirar este OVA un momentito. Vamos a hacer aquí algunas actividades. Esperemos que me abra. Vamos a ver si se conectó alguien más. Por ahí está Luz. Hola Luz, buenos días, ¿cómo está? Eliana también está por ahí, buenos días. Bueno, no importa que seamos poquitos. Buenos días. Hola, Liana, buenos días. A veces es mucho mejor. Necesito sí que estemos como muy activos aquí en estas actividades que vamos a hacer. Necesito de la participación de ustedes. ¿Listo? Espérenme que se me fue esta cosa. Recuerden que para abrir los OVA siempre tenemos que tener abierta la sesión del campus. ¿Listo? Para que les deje entrar. Espérenme un segundito mientras carga. Listo, vamos a mirar entonces ahora que tiene que ver con cuantificadores, ¿vale? Y empezamos. ¿Qué vamos a ver aquí? La presentación del curso, el objetivo de aprendizaje, actividad, contenido.
reconocimiento de aprendizajes, conclusiones y referencias. Entonces, aquí nos dan pues la bienvenida, la presentación del curso. Vamos a ver todo lo relacionado con aspectos fundamentales de los cuantificadores y su utilidad. Realmente esa utilidad, como les decía ahora, más que en un curso de matemáticas, la utilidad es lo que hacemos en el día a día. Todo el tiempo estamos utilizando los cuantificadores y el razonamiento. El objetivo es identificar los tipos de cuantificadores y su uso en situaciones de diferentes contextos. Vamos a hacer un quiz de 3 preguntitas, es súper chiquito, súper corto, donde vamos a identificar qué conocimientos tenemos sobre esos cuantificadores, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Ustedes me van a ayudar en este quiz, es para ustedes. De la siguiente proposición, ¿cuál es el término que identifica el cuantificador? Tenemos todos los aviones tienen tren de aterrizaje. ¿Cuál será el término que me identifica que es o que hay en esa proposición tenemos un cuantificador? ¿Los escucho? ¿Serían todos? Sería a todos, vamos a mirar. Perfecto, todos, ¿cierto? Y es algo que utilizamos en el día a día. Ay, esta cosa se queda pegada. Espera un segundo a ver si funciona. No me salieron las otras preguntas. Bueno. A ver si me regreso. Yo no sé por qué esto a veces queda como todo raro. Listo, ahora sí. ¿Cuál de los siguientes, perdón, es un cuantificador? Disyunción, condicional, existencial o infinito. Esa ya se la soplé en la introducción que les di. Existencial. Existencial. Dijimos que habían cuantificadores ¿de qué tipo? Dijimos que eran de 2 tipos los cuantificadores, ¿cierto? Uno existencial, es existencial. ¿El otro cuál es? Universal. Universal, perfecto. Entonces dijimos que es B, existencial. Listo, correcto. Y la última pregunta, ¿cuál de los siguientes refiere un cuantificador universal? Algunos, todos, perdón, algunos, A, B, bastantes, C, todos, D, muchos. ¿Cuál será un cuantificador universal? Todos. Todos, perfecto. Muy bien. Recuerden que los cuantificadores universales hacen referencia a toda la cantidad de elementos que yo tengo en mi conjunto, ¿cierto? Entonces es todos. Y recuerden que también puede ser ninguno, porque es decir, 0, 0, 0 de eso, ¿cierto? Ya ahorita vamos a ver los tipos que hay de esos cuantificadores. Perfecto, muy bien. Ya habíamos dicho aquí todos. Aquí dijimos excepción. No sé por qué eso se queda tan bloqueado. Dos. Ok, vamos a mirar la definición, los tipos y la simbología, que es todo lo relacionado con el punto 1 de la tarea, que a algunos siento que les ha costado un poquito. Tenemos a veces ahí como un poquito de confusión. Entonces, un cuantificador, como ya les venía diciendo, es una expresión lógica con la que se puede especificar la cantidad. Es una cantidad, por eso hablamos de cuantificador, cantidad. Una cantidad determinada de elementos en una proposición. Recuerden que las proposiciones lo vimos desde la tarea 1. Hacemos referencia a esas frases en las que mencionamos una idea. El cuantificador universal
es el que me involucra a todos los elementos de un conjunto y el existencial o particular es el que me menciona algunos elementos de un conjunto que cumplen una característica determinada. En la expresión lógica que es verdadera, hablamos de un universal afirmativo. Significa que todos los, o es cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto relacionado cumplen con la condición. Ese es el universal afirmativo. En un conjunto, en un argumento, en una proposición dada, entonces la expresión lógica que es verdadera, es decir, tengo un universal afirmativo cuando todos los valores de X pertenecientes a ese conjunto relacionado cumplen con la condición. Ese es el universal afirmativo. Frases que se usan para denotar ese cuantificador universal afirmativo. Todos los X o todo X. Para cada X cualquiera X y para todo X. Esas son las frases que podemos utilizar específicamente cuando hacemos la simbología para determinar un cuantificador que sea universal afirmativo. Ejemplos de cuantificador universal afirmativo, todas las personas nacen de una madre. Eso es algo afirmativo y estamos hablando de absolutamente todas las personas. Por eso es universal y es afirmativo. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Febrero es el día que menos tiene y tiene 28, ¿cierto? Entonces, cada mes tiene por lo menos 28 días. Mírenme acá que no estamos utilizando la palabra todos o todas, pero con ese cada mes nos estamos refiriendo a que todos los meses del año, esos 12 meses del año, tienen por lo menos 28 días. No siempre, y son como unas cascaritas que hay, y ahí algunos han tenido algunas equivocaciones, no siempre nos van a decir todos o todas, ¿cierto? Por eso les colocaba acá las frases que se usan para denotar esos cuantificadores universales afirmativos. Puede ser todos, para cada, cualquiera, para todo X. Otro ejemplo sería, para cada votante hay un tarjetón electoral. ¿Eso será verdadero o falso? Para cada votante hay un tarjetón electoral. Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, es afirmativo. Y estamos hablando de un cuantificador que es de tipo universal. Ahora, frases que usamos para denotar cuantificadores universales, pero negativos. Para ningún X, ninguno, nadie, nada. Esto también, por favor, ténganlo en cuenta, porque a veces decimos, no, no es universal negativo porque no dice ningún o ninguno, pero miren que también se puede utilizar nadie, nada. Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, ningún menor de edad puede votar en las elecciones. ¿Será que los menores de edad votan en las elecciones? ¿Una persona de 14 años puede votar? No. No, ¿cierto? Entonces, ningún está haciendo referencia a que de toda la población, ¿cierto? No hay una sola persona que sea menor de edad y que pueda votar en las elecciones. Entonces, es universal porque es cero, o sea, de ese conjunto, nada, ¿cierto? Y es negativo porque estamos diciendo ningún. Nadie ganó el parcial de programación. ¿Qué significa? Que todos lo perdieron, ¿cierto? Ese nadie es lo contrario de todos. Para ningún médico es importante la fama. Entonces, ese también es un cuantificador universal negativo. Estamos diciendo que de todos los médicos, a ninguno le interesa la fama. Bueno, esos serían los universales. ¿Es claro o hay alguna pregunta de los universales? Espérame, que es que no me deja salir esta cosita de acá. Y yo no los puedo ver. Si llegamos más. Diana, Gladys, Juan Carlos, Luisa, buenos días. Cuéntenme si es claro lo que tiene que ver con los cuantificadores universales. Sí, profe, pues para mí sí. Ok, gracias, Diana.
Que me habían respondido bien. No negativo. Buenos días. Luisa, ¿cómo está? Confírmeme, por favor, que sea claro lo de los... Ok, Luz me dice que sí. Luisa, ¿me iba a decir algo? Sí, profesor, claro. El problema es que cuando está explicando lo entiendo, pero cuando voy a hacer el trabajo me confundo un poquito. Sí, suele suceder. Eso suele suceder siempre, pero yo les recomiendo que revisen el material del curso. Cuando yo abro el foro, ahí hay un enlace que es directo al Padlet. En ese Padlet ustedes encuentran un video por cada ejercicio que deben desarrollar. Y ese video explica un ejercicio que es muy, muy similar. Entonces yo les recomiendo que vayan allá y revisen el Padlet. ¿Listo? Igual yo les dejo la grabación de este CIPAS, ¿vale? Bueno, esos son los universales. Recuerden que tenemos afirmativos y tenemos negativos. Afirmativos cuando involucramos a todo, todo, todo. Y negativos cuando no involucramos absolutamente nada del conjunto, ¿cierto? Ahora vamos a mirar los existenciales. Entonces, es la expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios elementos X pertenecientes al conjunto relacionado que van a cumplir con la condición. Entonces, de un conjunto como tal de elementos, uno o varios cumplen con una condición determinada, pero nunca ninguno o nunca todos. Es decir, es todo lo contrario a mi universal. Entonces, tenemos el existencial afirmativo. Vamos a mirar en qué consiste. Ay, este no me lo deja abrir acá. Bueno, tenemos el existencial afirmativo y el existencial negativo. Hay un existencial único que ya les voy a comentar de qué trata. Bueno, frases que utilizamos para denotar un cuantificador existencial o particular. Existe al menos un X, es decir, existe al menos un elemento del conjunto que cumple esa característica determinada. Para algún X, para algunos X, existe un X tal que y algunos X. Estas frases son las que les sirven para hacer la simbología que les piden o que les solicitan en el ejercicio 1. Entonces, vamos a mirar aquí los ejemplos de esos, digamos que de esos tres tipos de existenciales o particulares que existen. Entonces, el existencial afirmativo. Existe al menos un colombiano que es político. Eso es cierto. Todos los colombianos no somos políticos, ¿cierto? Pero existe por lo menos uno que sea político. Algunos estudiantes son monitores. No todos los estudiantes, por lo menos de la UNAD, ¿cierto? Son monitores. Algunos lo son. Tenemos ejemplos en el existencial negativo. Para algunas enfermeras no es problema la sangre. Hay enfermeras, aunque ejerzan esa profesión, sí tienen como problemas con la sangre, ¿cierto? Pero para algunas enfermeras no es problema la sangre. Algún perro no está vacunado. No todos los perros van a tener las vacunas. Entonces, miremos acá. En el existencial afirmativo y en el existencial negativo, básicamente lo que estamos hablando es de algunos elementos de un conjunto completo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el afirmativo, pues como su nombre lo dice, estamos afirmando una característica y en el negativo la estamos negando. Ahí no hay confusión porque generalmente utilizamos no, esa palabra no, ¿cierto? No está vacunado, no es problema, no asistió, no entregó la tarea. El existencial único es solo cuando tenemos un elemento en mi conjunto. Entonces, existe un único presidente de Colombia. No hay otros presidentes, ¿cierto? Solo vamos a tener un presidente. Existe un rector en la UNAD, entonces existe un único rector. Ese sería el existencial único. Y así tenemos entonces el existencial afirmativo, negativo y el único. Aquí tenemos un ejemplo y la simbología que es lo que les piden en el ejercicio 1. Empezamos con el cuantificador universal. Decimos como ejemplo, todas las frutas son dulces. Eso sería un universal afirmativo. Y un universal negativo sería ninguna fruta es dulce. Vamos a mirar cómo
representamos simbólicamente. En el universal afirmativo decimos entonces que para todo X que pertenece a U, es decir, que para todo elemento que pertenece a un conjunto determinado, se cumple P de X, ¿cierto? Entonces, si mi conjunto son las frutas, y si estamos en el universal afirmativo, ¿qué decimos? Para todo X, X es fruta, ¿cierto? Para todo X que pertenece a U, que es mi conjunto total, se cumple que P de X, es decir, que las frutas son dulces. Y así lo representamos simbólicamente, es súper sencillo. Simplemente es como comprender un poquito que la simbología de para todo, es decir, en el universal, va a ser la A mayúscula invertida. Y en el universal negativo, ¿qué tenemos? Para todo X que pertenece a U, igualito, ¿cierto? Aquí tenemos no P de X. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Que esto está negado, es decir, que no se va a cumplir. Entonces, para todo X, que es esta que está acá, que pertenece a este conjunto, no se cumple P de X, ¿cierto? Aquí me están diciendo específicamente que no se cumple que todas las frutas son dulces. Si todas las frutas no son dulces, ¿qué significa? Pues que ninguna fruta es dulce. Todas no, es lo mismo que decir ninguna. Si nosotros decimos todos los estudiantes no asistieron, significa que ningún estudiante asistió, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros no utilizamos esa expresión de todos no, que decimos ningún o ninguna. Entonces, ¿aquí qué se está cumpliendo? Que para todo X en U, es decir, para todo elemento que pertenezca a U, para toda fruta que pertenece a ese grupo de las frutas, no se cumple P de X, es decir, no se cumple que sean dulces. Como ninguna fruta es dulce, entonces por eso estamos hablando de universal negativo. Vamos a mirar ahora ejemplo de los existenciales. Aquí nos están diciendo, algunos estudiantes asisten al CIPAS. Ese es un existencial afirmativo. Estamos diciendo algunos y estamos diciendo que sí asisten, por lo tanto es afirmativo. Otro ejemplo sería, algún animal no es mamífero. Entonces estamos diciendo que dentro de todo el conjunto de animales hay alguno que no es mamífero. Si no es mamífero, pues es otra cosa, ¿cierto? Es reptil, es anfibio, es ave, es pez. Entonces no es mamífero. Alguno no es mamífero, por lo tanto es un existencial porque estamos utilizando algún y es negativo porque estamos diciendo que no cumple con la característica de ser mamífero. Y el único, como ya les había dicho, y es el ejemplo que les había colocado, existe un único rector de la UNAT. Vamos a mirar la simbología. Entonces, recuerden que les decía que la simbología en los existenciales es esta E mayúscula invertida, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo lo leemos? Esa E de X significa que existe al menos un X. Existe al menos, así como la A mayúscula es para todo, esta E invertida es, existe al menos un X que cumple P de X. Entonces, este primero sería, existe al menos un X que pertenece a un conjunto que es A, que cumple P de X. P de X, ¿qué puede hacer? Asistir al CIPAS, ¿cierto? Esa es una característica. Entonces, existe al menos un X que cumple la característica P de X. ¿Qué es P de X? Asistir al CIPAS. Existe al menos un estudiante que asista al CIPAS. La siguiente es la existencial negativa. Entonces, hay al menos un X que no cumple. Entonces, estamos diciendo que hay al menos un animal que pertenece al conjunto de los animales que no cumple una característica determinada. ¿Cuál es esa característica? Que no es mamífero. Y el único se representa así. No es al menos un X porque es el único X. Entonces, la E invertida con este símbolo de admiración. Entonces decimos que existe un único X que pertenece a un conjunto A y que cumple una característica. ¿Cuál es ese X? Entonces, existe un único, uno solito, ¿cierto? Un único ¿qué? Rector. No hay otro que cumpla también esa característica. Y a esa E invertida le colocamos entonces ese símbolo de admiración. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos
con expresión simbólica. Todos los docentes de la UNAD son profesionales, es universal afirmativo. Significa que para todo X en A, todos los docentes de la UNAD X, ese sería X, tal que X son profesionales, eso es lo que se cumple. En el universal negativo tenemos, ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza, resulta como descabellado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo representamos? Para todo ingeniero ambiental, que sería X, ¿cierto? Para todo X, que es ingeniero ambiental, que pertenece a ese conjunto A, no odia la naturaleza. Eso es lo que se cumple. P de X es, no odia la naturaleza. En los existenciales tenemos entonces, algunos estudiantes asisten a las webconferencias, es un existencial afirmativo. Estamos diciendo que la E invertida de X significa que existe algún estudiante es X, que pertenece al grupo A, tal que X es asistir a las webconferencias. Y el siguiente ejemplo, que es existencial negativo, entonces decimos que algunos estudiantes no asisten a los talleres. Significa que existe al menos X, que es algún estudiante, y P de X, que es asistir a los talleres. Entonces decimos que algunos no asisten a los talleres. Y así se hace la simbología. Es súper sencillo. Creo que eso es de lo que más les ha costado en esta tarea para quienes la han hecho, quienes me han preguntado por ahí o se han acercado a preguntarme. Hacer esa simbología es lo que más les cuesta. Pero des en cuenta que simplemente esto es siempre igualito. Existe algún, o existe al menos un X que pertenece al conjunto que ustedes tengan, y P de X, esto es la característica que debe cumplir X. Entonces es muy, muy sencillo. Vamos a hacer un jueguito acá y vamos a mirar qué tanto conocimiento vamos construyendo. Primero vamos a ver si carga. Bueno, les pregunto, ¿qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Todos los colombianos son gente alegre. Universal afirmativo. Ok. Bueno. Sería universal porque estamos hablando de todos, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica? Son gente alegre. Es afirmativo. Perfecto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes palabras no se usa para el cuantificador existencial? Todos. Todos. ¿Para qué cuantificador se utiliza entonces? Perfecto, se utiliza es para el universal y nos están preguntando por el existencial. ¿Cuál de las siguientes proposiciones hace referencia a un cuantificador existencial negativo? Algunos ¿Cuál perros será? no tienen pulgas. Algunos perros no tienen pulgas. Es existencial porque nos están diciendo algunos, ¿cierto? Y nos están diciendo que lo neguemos. Con ese no, ya estamos negando ese cuantificador existencial. Perfecto. ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? Tenemos existencial afirmativo, universal negativo, existencial relativo. ¿Cuál será? Existencial relativo. Existencial relativo. Perfecto, eso de relativo nunca lo Relativo. escuchamos, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, nos fue súper bien. Vamos a mirar a ver qué sigue por acá. Esta es la actividad definitiva, es hora de saber qué tanto aprendiste sobre cuantificadores. Vamos a ver qué quiz nos hacen aquí. Y empezamos. La siguiente simbología corresponde a qué proposición. Miremos acá primero. Tenemos la E invertida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Universal o particular?
Existencial. Existencial, ¿cierto? Si es existencial, entonces, ¿cuáles son esas palabras o esas expresiones que utilizamos en los existenciales? Algunos. Algunos, Perfecto, entonces descartamos acá, ¿cierto? Porque decimos ningún, no. no. Ahora, aquí nos están diciendo que para todo X, perdón, para algunos X que pertenecen a U, que no se cumple X, ¿cierto? Cuando decimos esto no se cumple, ya decimos, eso es, ya dijimos que era de qué tipo? Existencial. Existencial. Ahora vamos a mirar si es Ya. afirmativa o negativa. Con esto ya Negativo. decimos, es perfecto, es negativa. Negativo. Ya que es Ujú. algún estudiante no existen al learning. Perfecto, algunos estudiantes no asisten al e-learning. ¿Y será algunos estudiantes tienen tableta? No. No, ¿por qué? Porque aquí en esta simbología me están negando, entonces no puede ser esta, ¿cierto? Ujú. Perfecto. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a un cuantificador universal negativo? Ningún. Ningún, ¿cierto? ¿Todos? No, porque esto es universal, ¿qué? Afirmativo. 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 ¿Y algunos qué serían? Existencial. No. Sí, Sí, sí. claro que sí, existencial. Entonces nos vamos con ningún, ¿cierto? Ningún. Perfecto. Ahora, ¿cuál no es un tipo de cuantificador? ¿Universal directo, existencial único o universal afirmativo? Universal directo. Universal directo, perfecto. ¿Qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Existe un único ganador de la competencia. Cuantificador existencial único. ¿Todos de acuerdo? Sí. No es cuantificador existencial afirmativo. Existencial afirmativo. Decídense. Sí, afirmativo. Recuerden el ejemplo. Está Yo creo afirmando. que sería cuantificador existencial único, porque está hablando de un único ganador, la competencia. Pero igual Ajá. está afirmando. Claro que sí. Recuerden el ejemplo que les decía del rector de la UNAD, por ejemplo. Único. Sí, único. Ok, es cuantificador existencial único. Igual ahorita vemos los resultados. ¿Cuál es el tipo de cuantificador de la siguiente simbología? Apenas vemos la A invertida, decimos que es ¿qué? Único. Universal, digo, Universal. Universal, perfecto. Universal. Universal. ¿Están negando? No, es afirmativo, universal afirmativo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok, ya, creo que me fui por un momentito. Entonces decíamos que es universal, ¿qué? Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo, perfecto. Simplemente es que miremos qué hay aquí primero, si tenemos la E o la A invertida. Ahí ya sabemos si es existencial o universal. Y miramos la P de X, si está afirmativa, si está negada. Y ya, es muy sencillo. ¿Ok? Todas nos quedaron bien, por eso nos dice, han logrado llegar al puerto, ta, 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 ta.
Bueno, vamos a ver qué más nos dan por acá. En lógica matemática, los cuantificadores entonces se utilizan para indicar, como ya lo vimos, la cantidad de elementos de un conjunto que cumplen con una característica o propiedad en común. Es importante manejar esta temática de cuantificadores para aplicarla sobre todo en situaciones de la vida cotidiana. Esto, como les decía desde el inicio, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando de cuantificadores. Listo, así terminamos con este primer OVA. Vamos a volver entonces a la presentación, a ver qué más vamos a tener por acá. Igual con esta explicación ya prácticamente nos queda clarísimo el primer punto. Sí, como nos decía ahora, creo que Luisa, cuando vayamos a hacer el ejercicio, como que, ay, no, ya no damos con esto, entonces revisen, por favor, o esta grabación o revísenme también el enlace que les decía ahora del Padlet. ¿Listo? Es importante que lo revisen. Bueno. Volvemos entonces aquí a la presentación. Tengan en cuenta los símbolos. Es muy importante que me diferencien universal a invertida, existencial e invertida. Todos, algunos, ninguno. Esto es más de lo mismo que ya creo yo que logramos comprender. Como resumen, entonces, tenemos el cuantificador universal, todos, todo, ninguno, y se lee para todo, y el símbolo es la A invertido. Y el existencial, algunos, algún, y se lee que por lo menos un, y el símbolo es la E invertida. Aquí tienen algunos ejemplos. Ya creo que con eso ya comprendimos el tema de cuantificadores. Vámonos para el tema de proposiciones categóricas. Este es súper sencillo. Este es el segundo punto de la tarea. Entonces, esas proposiciones categóricas se clasifican en su cantidad y calidad, y el objetivo es establecer la relación entre diferentes argumentos y categorías. Vamos a mirar el OVA acá. Esto de proposiciones categóricas tiene que ver con el cuadrito que ustedes encuentran por ahí. Vamos a mirar este OVA, miremos si nos abre. Listo, entonces vamos a identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas, y así la idea es dar solución a situaciones de la vida cotidiana. Bueno, la presentación. Vamos aquí con la definición. Entonces, esas proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Seguimos igualito con esas proposiciones que pueden ser falsas o verdaderas. Son algunas afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases, y vamos a mirar la relación entre ellos. Por eso nos referimos con las letras S y P, o también, si ustedes han visto la tarea, se refiere a las letras P y Q, ¿cierto? Nos dan como dos proposiciones y vamos a mirar la relación entre ellas. Bueno, es importante determinar que esperen un segundito, sí. Toda proposición va a tener unas partes específicas. Tenemos un cuantificador, que fue lo que acabamos de ver, un sujeto, un verbo o cópula y un predicado. En ese segundo punto, ustedes deben completar una tabla con esa información, ¿cierto? ¿Qué será el cuantificador? Ya los vimos, ya los conocemos muy bien. Este cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ese conjunto, una parte de ellos, o solo a un elemento del conjunto. Entonces, ese cuantificador nos va a determinar, como ya lo dijimos desde el inicio, a la cantidad.
El sujeto son los elementos que conforman el conjunto y pueden ser cosas o individuos. El verbo cópula es la acción que se lleva a cabo, es la acción que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esa relación y hacer posible el enunciado. Entonces, ese verbo cópula es la acción que se realiza. Y tenemos el predicado, que es el resto de la proposición, característica o propiedad que deben cumplir los elementos del conjunto. Esas serían las partes como tal de mi, perdón que me volví, de mi proposición categórica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, según su cantidad, ¿qué podrán ser? Y según la cualidad, ¿qué podrán ser? Vamos a ver acá. Vamos a jugar a verdadero o falso. A ver si funciona. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Eso es cierto o es falso? Verdadero. 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 Perfecto. Toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Muy bien. La definición de cuantificador es: son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Eso estará bien. Falso. ¿Sí será falso? Sí. Ok. Esa definición no corresponde, como nos dicen ahí, a el cuantificador. Esa definición es del sujeto. Sujetos son los elementos que conforman el conjunto y pueden ser cosas o individuos. Según la cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Falso. Ok, vamos a mirar por qué. Las proposiciones categóricas según su cualidad pueden ser, y ya lo veíamos desde antes, afirmativas o negativas. Bueno, vamos a mirar la clasificación de esas proposiciones categóricas. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes 4 formas. Y miremos muy bien esto, que pueden hacerlo como en una tablita. Entonces, tenemos universales afirmativas, universales negativas, particular afirmativa y particular negativa. Esto de universal y particular, afirmativo y negativo, ya lo veíamos, o ya lo, digamos que ya traíamos esa información desde los cuantificadores, ¿cierto? Ahora, las universales afirmativas clasifican como A, las negativas como E, las particulares afirmativas como I y las particulares negativas como O. Las proposiciones A, cuando son universales y afirmativas, todo S es P, es decir, que todo elemento pertenece a P. Estamos hablando de un todo. Y en las universales negativas, ningún S es P. Todos, ningún, ¿cierto? Ahora, en las particulares afirmativas nos están diciendo que algunos S son P. Algunos elementos que cumplen una característica S pertenecen al conjunto P. Y la particular negativa sería, algunos S no son P. Igual a la particular afirmativa, pero que nos cambia la negación. Y surge el famoso cuadro de oposición. ¿Qué pasa en el cuadro de oposición? Esto que veíamos ahora acá, estas proposiciones A, E y O, las ubicamos en el cuadro de la siguiente forma. A, E en la parte superior y O en la parte inferior, ¿cierto? Entonces, decimos que A, E son contrarias, ¿cierto? E, O, subalternos, y O, I es lo mismo, subcontrarios, I, subalternos. Y las cruces serían contradictorias. Entonces, por ejemplo, nos están planteando aquí, nos están dando un ejemplo de los animales. Nos están diciendo que todos los animales son mamíferos. Eso sería A, aquí, ¿cierto? Eso es contrario a decir que ningún animal es mamífero. Dense cuenta que A y E son contrarias porque las dos son universales, ¿cierto?
pero una está afirmando, me está diciendo que todos los animales son mamíferos, y la otra me está negando, me está diciendo que ningún animal es mamífero. Ahora, y me está diciendo algunos animales son mamíferos. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de cuantificador es? Si me dice algunos. Existencial. Existencial, perfecto. Y estamos afirmando, estamos diciendo son. Y o también es existencial porque me dice algunos, pero estamos negando, ¿cierto? Esas serían entonces contrarios y subcontrarios. Ahora vamos a mirar qué pasa entre A y O y me dice que son contradictorias. Son completamente contradictorias, ¿por qué? A, universal. O, ¿qué son? Universal, negativo. O será universal. Existencial. Existencial, Existencial. existencial, Es perdón. negativo, pero es existencial. Perfecto. Y lo mismo pasa con E e I. E es universal negativo y resulta que I es existencial afirmativo. Son completamente contradictorios. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que en la parte superior del cuadro de oposición yo voy a tener universales y en la parte inferior del cuadro de oposición voy a tener existenciales. Ahora, en los lados, ya supimos arriba y abajo, ¿cierto? También supimos las X que son completamente contradictorias. Ahora vamos a mirar los laditos que nos dice que son subalternos. ¿Por qué son subalternos? Comparten que sea positivo con positivo y negativo con negativo, ¿cierto? Pero, ¿en qué se diferencian? Que las superiores son universales y las inferiores son existenciales. Y ese es el cuadrito de oposición. Es muy, muy sencillo realmente. Vamos a mirar aquí algunos ejemplos. Nos dicen la categoría, entonces, universal afirmativa, ya sabemos que es tipo A, la particular afirmativa I, la universal negativa E y la particular negativa O. En la universal afirmativa, que es tipo A, decimos como les mencionaba antes, todo es P. En la particular afirmativa, aquí está mal. No me había fijado, mírenme acá. Particular afirmativa A, ¿cierto? Veamos la I. Acá. Universal afirmativa A y particular afirmativa I. Déjenme ver si fue que yo vi mal. Ah, no, está bien, qué pena con ustedes. Universal afirmativa A, particular afirmativa I. Está bien, ¿cierto? Universal negativa E, ningún S es P, y particular negativa O, algún S no es P, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la tablita que les mencionaba antes y que tenemos que llenar. ¿Qué tiene? Cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Entonces, aquí un ejemplo sería, ningún virus es COVID. ¿Esto qué sería entonces? Cuantificador, ningún. ¿En qué clasifica? Universal. Es universal. ¿Y será afirmativo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Negativo? Negativo. ¿Por qué? Es afirmativo. Porque es ninguno. Porque es ningún, exacto. Muy bien, como dice ningún, ya sabemos que con esa sola palabra están diciendo que nadita, nada de ese conjunto es, ¿cierto? Y me está negando. Por eso decimos que es una categoría E, es decir, que es universal y que es negativa. Y por otro lado decimos, todos los virus son COVID. ¿Todos qué es? Universal. 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 Y es afirmativa, por lo tanto es de tipo A. Haciendo la tablita, ya ustedes saben clasificar dependiendo de la categoría. Vamos a hacer un quiz. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. Tipo E. ¿Será E? ¿Ningún qué es? En esto negativo. Universal. Universal negativo, perfecto.
Entonces, si vamos a mirar la tablita, espérenme, me regreso por si. Ay, no, pero sí, ay, no, espérenme. Entonces, si nos devolvemos acá, estamos diciendo que es universal negativo tipo E, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. A, Tipo A. tipo A. ¿Ok? El cuantificador sería todo, ¿cierto? Y estamos Ajá. diciendo que todos lloran. Entonces es universal, ¿qué? Afirmativa. Universal afirmativa. Decimos que es de tipo A. A. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? Tipo I. Tipo I. ¿Todos de Y, acuerdo? ujú. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el está cuantificador? existencial. Existencial. Sí. ¿Y es positiva o negativa? ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa. Afirmativa. Perfecto. Afirmativo. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún fiscal no es corrupto? Tipo Tipo Estamos hablando de algún, por lo tanto es existencial. existencial o particular, negativo. ¿cierto? Negativo, por lo tanto es perfecto. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún caleño baila salsa? Tipo I. Tipo I, porque es esencial afirmativo. Perfecto. ¿Qué tipo de proposición es? Ningún niño está descalzo. O tipo O. Tipo A. ¿Seguro? Ningún niño. Tipo E. Tipo E. Ningún hace referencia a universal o particular. Universal, perdón. Ajá. Esa es la que nos hace Y confundir un tipo E. poquito. Ajá. Universal negativo. Ok, entonces sería tipo ¿qué? Tipo E. Tengan mucho E. cuidado con ese ningún, ninguna. Perfecto, nos fue muy bien. Bueno, vamos a dejar esta. Creo que ese tema ya es clarito, ¿cierto? Vamos aquí a las proposiciones categóricas y nos vamos con el razonamiento cuantitativo. Ese razonamiento cuantitativo nos permite encontrar solución de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, los porcentajes, el análisis de series, secuencias y demás. Vamos a hacer aquí unas pruebitas. Un momentito. Te voy a mirar una cosa acá. Ese es este razonamiento cuantitativo y nos vamos con el deductivo. Ok. Vamos a mirar el OA. Se quedó cargando. Ya. Bueno. Bueno, entonces, vamos a mirar esto de razonamiento cuantitativo. Es más, la forma como resolvemos ejercicios, problemas y demás. ¿Listo? Del recurso. El objetivo es resolver situaciones de la vida cotidiana. Estas sí que son de la vida cotidiana. A través de la representación de datos cuantitativos. Vamos a contar.
Vamos a hacer una actividad previa. Bueno, resulta que Adriana quiere regalar rosas a su madre, así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto deberá pagar por ella? No me den solo la respuesta, sino que me dicen cómo lo hicieron, ¿vale? Compra 3 docenas. ¿Listo? Serían 54, porque cada docena tendría 12 y si lo sumamos serían 36. Y 36 por 1000, ¿esto qué? 1.500. 1500 serían 54. Perfecto, 54.000, ¿cierto? Muy bien. Una rosita vale 1.500, pero como compró 3 docenas, 3 docenas es igual a 36, ¿cierto? Entonces, 36 por 1.500, 54.000, y esa sería la respuesta. Muy bien. Aquí vamos a utilizar operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Ese es ese razonamiento cuantitativo. Muy bien. Bueno. En un almacén de balones de baloncesto se aumentó el precio en un 6.5%. Si cada balón tenía un valor de 60.000, ¿cuál será el valor de cada balón con el incremento? Teníamos unos balones, ¿cierto? Y teníamos balones que valían simplemente 60.000, cada balón. Pero nos dijeron, hicimos un incremento. ¿Cuánto incrementamos? 6.5%. Quédense ahí, piénsenlo, analícenlo. ¿Cómo lo harían? Si alguien tiene la respuesta, nos cuenta y nos dicen cómo la hicieron, ¿vale? Sería 63.900. Ok. Pues yo lo hice así, serían 60.000 multiplicado por 6,5%. Ujú. Y pues me arrojó, fue 63.900. No sé si me quedó mal o bien. Ok, está bien. ¿Qué es lo que pasa? El precio del balón, perdón, era 60.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se aumentó en 6.5. Entonces está muy bien. 60.000, que es el valor normalito del balón, lo vamos a multiplicar por el 6,5%, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir 60.000 por 6,5 dividido en 100%, ¿cierto? Y eso nos da un valor determinado que es 3.900. Ahora, si el valor me valía 60.000 y le subo ese 6.5%, pues me da 63.900, ¿cierto? Sumo 60.000 más lo que me da el 6.5%. Está muy bien. Bueno. Cristóbal tiene 88 años actualmente. Cristóbal tiene 88 años. Tiene 2 hijos. Cristóbal tiene 2 hijos. Juan tiene 58 años. Y Nelson tiene 62 años. Si Cristóbal contrajo matrimonio en 1959, ¿qué edad tendría cuando se casó? Piénsenlo ahí.
¿Alguien tiene una respuesta? ¿Qué pasó? ¿Cuál será la respuesta? Ese está fácil, es más como de análisis. 25 años. 25 años. ¿Será? ¿Todos de acuerdo o no? Puede ser 25 o puede ser 24. No pueden ser las dos. Pero yo creo que sí, es probable que sean 25 años lo que él tenía cuando contrajo matrimonio, porque a esta fecha tendría 64. Ujú. Revisen muy bien. Años tenía. Ok. Nos cuenta, ¿quién lo hizo? Perdón, es que no puedo ver no puedo ver Rudy. Teams. ¿Ruby? Rudy Cárdenas, sí. Ok, Rudy, cuéntenos cómo lo hizo, Rudy. Pues él dice que contrajo matrimonio en 1959 Ujú. y a la fecha tiene 88 años. Ujú. Entonces, si agarramos los 88 años y le restamos los 64, me da como tal 24. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que está muy bien, Rudy. ¿Qué nos faltó de pronto? Que nos dicen que Cristóbal tenía 88 años cuando se casó, ¿cierto? Y que contrajo matrimonio en 1959. Si restamos 2023, que es el año actual, por eso nos dice actualmente, si le restamos 1959, ahí es donde nos dan los 64 años, ¿cierto? Hace 64 años él se casó, porque fue en 1959. Si hoy tiene 88 años, ¿qué hacemos? Pues le restamos los 64 y nos da 24. Quiere decir que se casó 24 años. En esta serie de ejercicios, miremos que nos dan información que no vamos a necesitar para nada y que solo nos hacen ruido. Y este es un ejemplo de ellos. ¿Para qué nos sirve saber que tiene dos hijos y que uno tiene 58 y otro 62 años? ¿Para qué nos servirá eso? Para distraer. Para distraernos, perfecto, no nos sirve para nada. Simplemente es información que nos dan ahí para nada. ¿Listo? Entonces dijimos que son 24. Ay, ¿por qué error? Ah, no, no es un error. Es un error, yo creo, porque ahí son 24 años, espérate. Espérenme, lo vamos a hacer. A no ser que ahí lo tomen con 25. Si tenemos 64 años y le restamos a los 88, ¿cuánto nos dan? 24, ¿cierto? 4, sí. No, tiene que ser un error de eso, de la presentación. Ay, ahora ya se me fue. Espérate. Esta ya lo habíamos hecho. Yo creo que aquí lo tomaron como 25, sí, pero realmente no son 24. Bueno. Ay, no, esto se bloquea. Para mí le doy acá. Bueno, vamos a mirar de aquí algunos ejemplos, que es lo que más me interesa, la parte más práctica. Bueno, aquí nos están dando un ejemplo de un ejercicio así.
10 obreros pintan un edificio en 30 días. Si esta labor la realizan 6 obreros, ¿cuántos días gastarán los 6 obreros pintando el edificio? Nos dicen entonces que el ejercicio se resuelve a través de una regla de 3 simple inversa. Entre más obreros, pues vamos a tener menos días, ¿cierto? Menos obreros, más días, más manos, pues el trabajo se hace mucho más rápido. Ahí en la tablita de datos nos están diciendo 10 obreros, 30 días, 6 obreros, ¿cuánto, cierto? ¿Qué hacemos? Regla de 3. Entonces, X a qué será igual. Ahí nos están diciendo entonces, 10 por 30 dividido en 6. Eso es 300 dividido en 6, es 50. La respuesta sería, 6 obreros tardarán 50 días en pintar el edificio. 10 obreros, ¿cuánto utilizaban? 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? 10 obreros, 30 días. 6 obreros, ¿cuántos días? Y hacemos la regla de 3, pero esta regla de 3 es inversa, por eso hacemos 10 por 30 dividido en 6. Vamos a mirar si hay otro ejemplo por acá. Esta. Valentina hace a diario el arroz para el almuerzo del restaurante. Para el día hace 4 tazas de arroz y sabe que le debe agregar 8 tazas de agua. Para 4 tazas de arroz, entonces 8 de agua. Hoy le han hecho una reserva especial y van más comensales al restaurante, así que tendrá que hacer 6 tazas de arroz, pero no sabe cuánta agua deberá usar para hacer ese arroz. Entonces, aquí hacemos una regla de 3 simple directa. Entre más arroz, más agua, ¿cierto? Esta sí es simple directa. Esta era inversa, regla de 3 simple inversa, ¿por qué? Porque entre más obreros van a ser menos días, mientras que esta es más arroz, voy a necesitar más agua. Entonces, para 4 de arroz echaba 8 de agua, ¿cierto? Ahora le piden para 6, ¿sí es para 6? Sí, para 6 de arroz, ¿cuánta agua? Entonces, multiplicamos 6 por 8, 48, lo dimos en 4, 12. Significa que para hacer 6 tazas de arroz se deberán utilizar 12 tazas de agua. Para hacer todo lo que tiene que ver con razonamiento cuantitativo, vamos a utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, reglas de 3 y realmente es muy sencillo. Y finalmente vamos a mirar el razonamiento deductivo e inductivo. ¿Qué entenderán ustedes por razonar? Cuando decimos razone, si le estamos contando a alguien un problema y nos dicen, pero razone, ¿qué será eso de razonar? Analizar. Analizar, bien. ¿Cuáles serán los elementos que conforman ese razonamiento? Nosotros estamos razonando y ¿qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Lógica. Utilizamos lógica, bien. ¿Qué significará inferir? ¿Qué pasa cuando nosotros inferimos sobre algo? ¿Qué será eso de inferir? ¿Cómo a qué le suena? Como extraer. Extraer. Analizar. Analizar. Ok, bueno, todo está muy bien. Dar una conclusión. Dar una conclusión. El cuantitativo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con operaciones, números y demás. Pero tenemos otro tipo de razonamiento. Regálenme un segundito, vayamos leyendo la diapositiva por
Entonces, tenemos el deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Vamos de lo general a lo específico. Ese es el deductivo. Esto es lo que se conoce también como validez. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen. Las conclusiones se consideran válidas, por eso se llama también razonamiento de validez. Siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Ahora, el inductivo es lo contrario. Vamos a empezar con algo particular para llegar a algo general. Y este también se considera como probabilidad. Considera varias experiencias o premisas individuales para extraer lo principal o conclusión. Es probable que la conclusión se cumpla o no se cumpla. En la vida cotidiana, los razonamientos de tipo inductivo son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana, sobre todo en la ciencia porque son de probabilidad. Vamos a mirar este enlace, no me abrió en el anterior, vamos a mirar si aquí funciona. Espérate, lo copio. Sí, no, ya les doy algunos ejemplos. ¿Esto qué era? Ah, el anterior. Aquí funciona. Ah, pero esto es de cuantificadores y no. Bueno, no importa. Vamos a mirar por allí. La partidita de. Les voy a copiar este enlace aquí en el chat. Ay, qué pena que no los había visto en el chat. Ahí me habían respondido, pero es que como entra ya Loba, no puedo revisar el chat y se me desconectó Teams del celular. No entiendo por qué razón. Les envío ahí un enlace en donde ustedes pueden practicar. Hay ejercicios ahí sobre esta actividad. Ese enlace es esto que tenemos acá. Voy a buscar si hay algo y no hay. No, llega hasta el razonamiento cuantitativo. Bueno, entonces, les voy contando así. En cuanto a razonamiento deductivo o inductivo, es muy fácil realmente clasificarlo. Ese creo que es el cuarto punto del ejercicio o el tercero de la tarea, no me acuerdo. Creo que es el cuarto. Entonces, les decía que el deductivo parte de lo general para llegar a algo particular, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer y cuál sería un ejemplo? Si yo digo, las plantas se alimentan del sol, ¿cierto? Todas las plantas se alimentan del sol, eso todos lo sabemos, ¿cierto? Las rosas son plantas. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues que las rosas también se van a alimentar del sol, ¿cierto? Ese sería un razonamiento deductivo. Partimos de algo general, estamos diciendo todas las plantas, y vamos hacia algo muy particular, que estamos hablando de una planta específicamente que son las rosas, ¿cierto? Eso es una validez y es un razonamiento deductivo. En el inductivo dijimos que es todo lo contrario. Empezamos en lo particular y nos vamos hacia las generalidades. Este también se conoce como probabilidad. Entonces podemos decir, el lunes llovió toda la mañana, el martes llovió toda la tarde. ¿Qué quiere decir? El miércoles lloverá todo el día. Estamos partiendo de lo específico, lo particular, si llueve en la mañana, si llueve en la tarde, para decir, no, eso es miércoles seguro, entonces va a llover todo el día. Y es una probabilidad. Entonces, eso es razonamiento totalmente inductivo.
Es súper sencillo, la verdad. Ahí estoy segura que no van a tener pierde en ese tipo de razonamiento. ¿Listo? Y ese entonces sería nuestro CIPAS de esta unidad 3. ¿Cómo les pareció? ¿Me cuentan? ¿Cómo les parece la tarea? ¿Está fácil o está difícil comparada con las anteriores? ¿Cómo les ha parecido? Más fácil. Está más fácil porque realmente sí es de lógica, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar, realmente en esta tarea sí vamos a utilizar la lógica, ¿cierto? Entonces está más fácil. Esta tarea sí espero que la entreguen todos muy juiciosos. Hay demasiada falta de entrega de tareas, pero yo estoy segura que mis estudiantes de aquí no lo son. Pero sí, falta demasiada entrega de tarea y no se dan cuenta que 120, 125, 100 puntos les suma. Al final eso les puede faltar. Voy a pasarles el enlace de asistencia. Ya les digo, como siempre, les ayudo a llenar. Todo súper claro, dice Natalia. Juan Carlos dice que está clara. Qué bien. Ay, madre, no me copió el enlace para mí. Mírenme si les abre, porfa. Se los coloqué ahí en el chat. Sí, profe, sí abre. Ok, listo. Ya voy a compartir entonces, como siempre les hago, para llenar. ¿Están viendo el formato compartido? Sí, señora. Ok, entonces vamos a colocar número de identificación, su cédula, su código, su cédula. Nombres y apellidos, el correo, lo ideal es que sea el institucional. Si no lo saben, si no lo abren, entonces colocan el personal. En centro vamos a colocar Pamplona. Esto no me van a escribir. No sé si les aparezca Pamplona, Zetacori. Sí, Pamplona, Zetacori. ¿Listo? En curso académico vamos a buscar pensamiento, por ahí lo vi, pensamiento lógico y matemático, no era. Recuerden que está como hacia la mitad. Acá, pensamiento, miren la barrita aquí casi en la mitad. Pensamiento lógico y matemático. ¿Vamos ahí? Profe, discúlpame, una consulta. Sí. En el centro, pues en lo personal hago parte del centro de Barranca. ¿Yo ubico el de Barranca o el de Pamplona? Ubique el de Pamplona para yo poder colocarle los puntos. Ah, ok, vale, listo. Ujú. En número de sesión vamos a colocar tercera sesión. Profe, pero es lógica matemática, ¿verdad? Pensamiento lógico y matemático. Mira cómo está acá. Solo aparecía lógica matemática. No, búsquenme pensamiento lógico y matemático y mírenme que tenga el código 200611. No, pero Lógica matemática creo que es de otra escuela, no es de SBTI. a mí no me aparece pensamiento. Ubique la barrita del lado así más o menos donde está esta. ¿Dónde está oralidad? Acá, mírame. Ok, profe. ¿Lo encontró? No. Ay, pues puchas. Está bajito de lógica matemática, compañera.
Ah, sí, perdón. Gracias. Ok, listo. Luego entonces el número de sesión colocamos tercera sesión. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Sí, gracias. Ok, ahora entonces. En tipo de sesión CIPAS vamos a colocar principal. Periodo académico 1604. Docente que desarrolló sesión. Mi nombre que es, se los voy a escribir acá. Claudia Inés Rico Conde. Perfecto. Claudia Inés Rico Conde. Y le damos enviar. ¿Listo? Y ahora vamos a llenar la encuesta de satisfacción. Ya les envío el enlace. ¿Me cuentan, por favor, si les abre? Sí. Ok. Igual, número de identificación. Perdón, ¿alguien me está preguntando algo? Ok, creo que no. Entonces, nombres y apellidos, perdón, número de identificación, nombres y apellidos, el correo, centro, igual. Me buscan Pamplona. Curso académico, de nuevo buscamos pensamiento. Ah, lógica matemática también es de SBTI, pero no es el curso. Es pensamiento lógico y matemático. Número de sesión, tercera sesión. Tipo de sesión CIPAS de primera matrícula, entonces es el principal, periodo 1604. Y acá vamos a contestar estas preguntas según si ustedes están totalmente de acuerdo, medianamente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo sobre el CIPAS desarrollado. Las actividades desarrolladas permitieron el diálogo, el aprendizaje a través de la interacción. Entonces ustedes dicen totalmente de acuerdo, medianamente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, y así para cada una de las preguntas que están ahí. ¿Listo? Recuerden que lo que está primero es totalmente de acuerdo, va bajando hasta totalmente en desacuerdo. Acá al final nos dicen, si tiene algún comentario que nos permita conocer a mayor detalle su opinión acerca de la sesión CIPAS de primera matrícula y cursos de complejidad, por favor compártanoslo. Aquí tiene que colocar alguna frase o alguna observación, porque como aparece asterisco, si no, no les deja enviar. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ya. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo. súper bien. Entonces, este fue el CIPAS del día de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Sí pudimos aclarar algo, al menos para el desarrollo de la tarea? Sí. Sí, Sí, profe. gracias. Ok, bueno. Cualquier cosa, mañana tenemos la réplica. No sé si se quieren conectar de nuevo, no es pues necesario, pero si quieren aclarar alguna información o demás, mañana tendremos la réplica. ¿Listo? Hasta aquí tenemos entonces el CIPAS 3 de primera matrícula. Rudy, ¿me iba a decir algo? ¿A qué hora es la réplica? No, no, doctor. La réplica es mañana 10 de noviembre a las 4 de la tarde. Gracias. Listo, vale, con gusto.
Bueno, que estén muy bien entonces, que tengan un muy feliz día. Ánimo con el desarrollo de esa tarea. Por favor, háganla, entréguenla para que sumen esos puntos. ¿Listo? Que estén muy bien y que tengan Gracias. una feliz tarde. Con gusto. Igual. Muchas gracias igualmente para usted. Vale.